¿Qué tal? De nueva cuenta, buenas noches. Bienvenidos a otro de los programas que tenemos de Canal Tributario MX, ahora con el tema Principios Fundamentales del Derecho Tributario, con el que vamos a abordar algunos temas pues que son contemporáneos, de doctrina, de jurisprudencia. Espero que nos puedan acompañar en este y en otros de los próximos programas. Bueno, con esto iniciamos. ¿Qué tal? Damos la bienvenida nuevamente a este programa de Canal Tributario MX, Principios Fundamentales del Derecho Tributario, y el día de hoy, bueno, para abordar algunos de los principios constitucionales del derecho tributario, pues voy a dar el análisis de sobre todo los criterios que tienen que ver, orientadores, sobre todo el sistema fiscal mexicano, para exactamente poder conocer en qué avance se tiene respecto a otros países, respecto a otros principios, que sabemos que cada una de las constituciones del mundo pues recogen los principios atinentes a la tributación, al sistema fiscal completo que deba pues sobre todo cumplir con tanto las funciones que tiene el Estado como tal, el de destinar precisamente el gasto público a los fines propios del Estado en el gasto público, pero también abordando desde la óptica del derecho tributario la importancia de algunos de los principios que de alguna manera ahora vemos con la reforma precisamente de junio del 2011 en nuestra Constitución mexicana, precisamente el de reconocer que pues los derechos ahora humanos como principios fundamentales pues también cobran una importancia en este aspecto, no nomás como orientadora de la política fiscal, sino también como cumplimiento en la esfera administrativa por la autoridad, como el cumplimiento normativo, como el cumplimiento y deberes que debe también en la práctica cotidiana cumplir propiamente el contribuyente. Entonces, dicho estas situaciones de los fundamentos precisamente que tiene la Constitución en este aspecto, pues sabemos que muchas de las veces los criterios pues son de alguna manera abordados por el Poder Judicial, estableciendo cuáles serían los límites, la profundidad con la que debemos de explorar precisamente esos principios y los criterios también orientadores para esas características. Ahora sabemos que existe todavía en México precisamente estos criterios que revelan algunas de las notas consustanciales a la actividad tanto financiera del Estado como de la actividad del contribuyente dentro de la economía, dentro de ese ciclo económico de lo que debe cumplir la empresa, y pues esto es lo que vamos a abordar un poco de estos principios fundamentales, abordando precisamente el contenido y alcance del artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, en la que establece como primeros parámetros, pues me parece el principio de que establece contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, de la Ciudad de México, en este caso del Estado y un municipio en que residan de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Aquí desde esta óptica pues encontramos el término contribución. Entonces de ahí hablamos de contribución, contributivo, la palabra de que el ciudadano contribuye al gasto público del Estado, tanto a los tres niveles de gobierno, sería federación, estados, municipios, en que residan, esos son los principios también importantes, en que residan de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Entonces, desde aquí desprendemos que cuando hablamos sobre todo del principio de proporcionalidad tributaria, pues tendríamos que entrar al tema de fondo de capacidad contributiva. Es decir, qué capacidad contributiva tiene el sujeto pagador de impuestos frente precisamente al concepto que en algunos otros de los cursos habíamos abordado de hecho imponible, ¿no? El hecho imponible que está configurado en la propia ley, en la ley impositiva,
en la norma la capacidad que tiene precisamente el sujeto pasivo de contribuir al gasto público, y esa relación es una relación precisamente entre los elementos esenciales de la contribución. Es decir, objeto, base, tienen esa configuración importante que sería que se reconozca la capacidad contributiva del sujeto, y que esta capacidad que tiene entre objeto y precisamente base, esa parte proporcional que debe ser, pues es cumplir precisamente con reconocer la capacidad que tiene de generar, sobre todo, uno, que la actividad tenga capacidad de generar una riqueza, un stock de riqueza, y que la norma, de manera proporcional a esa capacidad, a ese stock de riqueza generado, se produzca precisamente, en todo caso, será el impuesto sobre esa capacidad real que va a tener, que debe llevar a una capacidad real contributiva. Entonces, ese principio es importante, el reconocer esa capacidad contributiva en esa relación jurídico-tributaria. Otro de los principios, además de hablar del 31 fracción cuarta, es el principio de generalidad tributaria. Es decir, generalidad como aspecto de que todo el ciudadano está obligado a contribuir a la carga fiscal, precisamente en relación a esa generalidad, pero también en el principio de esa generalidad, establecer, reconociendo las diferencias que también tenga cada sujeto, ¿no? Reconocer precisamente que no hay igualdades también, o en todo caso igualdades generalizadas, sino que hay categorías también en los cuales debe reconocer que debe de establecer entramos a la equidad horizontal, a la equidad vertical, en ubicar a los sujetos precisamente en las normativas de manera que sea un trato igualitario, sea un trato equitativo, y en todo caso, al no cumplir este parámetro, pues precisamente estamos frente a un aspecto de inconstitucionalidad o un quebrantamiento precisamente del sistema en el que pues la Constitución establece yo diría, los principios fundamentales que deben ser cumplidos por todo el sistema fiscal. Entonces, estos propios principios, de tanto hablamos de proporcionalidad, que es reconocer la capacidad contributiva, como el principio de generalidad, pues son temas que se van estableciendo muchas de las veces en cada una de las épocas en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integra jurisprudencia, y sabemos que inició precisamente en abril del año pasado con la publicación del inicio de la 11ª época de la Suprema Corte, con los cambios fundamentales al orden jurídico nacional, con el cambio precisamente que orientará en un sentido muy, muy importante el criterio para analizar, para tener una metodología para resolver los diferentes aspectos de la tributación en estos puntos, ¿no? Entonces, ese es el tema de desarrollar precisamente el tema capacidad contributiva, equidad, evidentemente distinguir el tratamiento en cada uno de estas contribuyentes cuando hay que ubicar, reconociendo el aspecto en que están ellos jurídicamente, reconociendo diferencias y estableciendo efectivamente, pues donde la ley debe de establecer esos parámetros, de distinguir precisamente esa situación de igualdad, pero cuando hay una desigualdad también reconocerla, cuando jurídicamente esa desigualdad llevaría a esa categoría de sujetos a contribuir de manera diferente, con una mecánica diferente, en un régimen fiscal diferente, en el cual se les reconozca pues esa parte de la capacidad que tienen, tanto capacidad contributiva como de igualdad. Entonces, por eso vemos en las leyes tributarias el reconocimiento precisamente de una estructura en que está establecido el hecho imponible para establecer cuando se tiene pues una persona moral, por ejemplo, que está ante un tema de generación de riqueza,
y que tiene una capacidad administrativa mucho mayor a la actividad que desarrolla una persona física en ciertos regímenes para efecto de salvaguardar este principio de equidad tributaria y de reconocer de manera tanto horizontal, vertical, en cualquiera de estos aspectos, que la relación jurídica tributaria pues no sea precisamente arbitraria o no incumpla con los aspectos constitucionales. Entonces, esta parte de contribuir precisamente al gasto público y de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pues bueno, es uno de los principios que ahora, de alguna manera, con la tanto 10ª época como la 11ª, ha existido algunas críticas en el sentido de que estos principios habían establecido si estos se iban de alguna manera degradando, si estamos en presencia de este mismo criterio como orientador del orden jurídico nacional, o ya teníamos un aspecto en que la Corte tendría que ir analizando los principios de proporcionalidad y equidad, si en esta 11ª época de la Corte los criterios que se han emitido pues sean realmente los orientadores hacia los aspectos más relevantes que tenga la legislación y que puedan ser un medio de defensa adecuado en ese sentido. Pues sí tenemos que buscar precisamente, ya sea en la defensa, en una estrategia correcta, a través, por ejemplo, de la promoción de amparo, ya sea de amparo directo o indirecto, precisamente si el ordenamiento secundario no incumple con estos principios precisamente en esta época de integración de los criterios de la Suprema Corte y del Poder Judicial en general. Y bajo esta situación vemos que se ha utilizado también el cambio, una metodología diferente, una argumentación que tiene que con la línea argumentativa diferente en el sentido de integrar pues un aspecto más de un test de proporcionalidad, de medir precisamente pues las reformas a partir también de el fin constitucional, si tiene una verdadera criterio de idoneidad, de necesidad de la medida de reforma, etcétera, de una ley secundaria, en el cumplimiento precisamente de este test de proporcionalidad que precisamente pues viene a medir, viene a establecer cuál es la misión precisamente que debe cumplir en todo caso el Estado con la política fiscal, la política legislativa, al momento de plasmarlo en una norma y esa norma a evaluarla desde un aspecto constitucional y establecer si esta debe ser invalidada en el sistema legal en que está incluida. Entonces, esa es una manera de verlo a través del tiempo. Hemos visto cómo inclusive en otras épocas, cuando se introducen cambios como, recordarán, la ley impuesto a la renta, el tema deducción de costo de ventas, en el tema por ahí también de eliminación de pasivos en la anterior ley de impuesto al activo precisamente, de ciertos aspectos que fuimos evolucionando, el propio tema de la contabilidad electrónica, ¿no? que inicia vigencia por ahí entre mediados de 2014 y 15, en los cuales tenemos también amparos, promoción precisamente de acciones en las cuales se controvierten aspectos que realmente habría que ver en su aspecto si corresponden precisamente a la noción de la contribución o en aspectos administrativos o en deberes formales o en otros aspectos que tendríamos que analizarlos bajo la óptica de legalidad, de certeza jurídica, de derecho a la audiencia pública, a acceder a los expedientes de manera abierta, conocer los aspectos que también se están llevando en un expediente, etcétera. Entonces son aspectos de legalidad, de certidumbre, de seguridad, que complementan estos principios constitucionales con los precisamente que abordamos, como el de la proporcionalidad, como la equidad, como la generalidad, como la legalidad tributaria, como los aspectos más relevantes pues
en estos puntos de la legalidad tributaria, en la manera también que el legislador va a establecer pues los aspectos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa en la ley, ¿no? Y que esos principios estén establecidos propiamente en nuestra legislación. Que no vengan en normas inferiores, porque de alguna forma también estaríamos enfrentándonos a un problema de jerarquía, de la subordinación que debe tener una reglamentación secundaria, decreto, acuerdo frente a la legislación, a la manera en que también se está llevando a cabo este aspecto de establecer cláusulas habilitantes de algunos mecanismos que hubieran sido, por ejemplo, programas de cumplimiento o cumplir con herramientas electrónicas, con aspectos que debe de tener propiamente tecnificado a la administración tributaria, pero que deben tener los parámetros que establezcan también la Constitución, los límites a esos aspectos de administración, a que se cumpla precisamente con seguridad, que se comuniquen acuerdos al ciudadano con pues precisamente legalidad, etcétera. Y estos puntos son relevantes porque el propio el propio constitucionalista, el propio constituyente del 17, este movimiento que llevó a la Constitución del 17, pues nos lleva a establecer esos parámetros de contribuir precisamente de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y a establecer estos propios parámetros precisamente constitucionales en este aspecto. Entonces, ese sería en el tema de legalidad. Pues el tema de legalidad tiene que ver en aspectos precisamente en donde se discutía si este es un principio, como todo derecho, sabemos si estos no son derechos que puedan ser ilimitados, siempre van a también, cualquier derecho va a ser sujeto a un aspecto a una restricción, algún aspecto de contenido, etcétera. Pero cuando hablamos de legalidad tributaria, pues hablamos en cuanto a la definición es precisamente cumplir con los parámetros de que el hecho imponible en todos los aspectos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa vengan establecidos en una norma de jerarquía de ley. Ese es el principio, que estos aspectos vengan contenidos en la ley y que otros aspectos accesorios, secundarios, puedan establecerse precisamente en algún tipo de ordenamiento secundario, reglamentos, resolución miscelánea, acuerdos, decretos, etcétera, en donde pues es el aspecto en que la administración va a cumplir con toda la operatividad, con todo el cumplimiento de obligaciones, avisos, declaraciones, etcétera. Una serie de aspectos que deben ser muy relevantes y pues ahí entendemos esa parte de la legalidad en un punto en que se ha establecido que debe haber una parte absoluta y una relativa. La que se había llevado en el caso de México es un aspecto relativo, es decir, evidentemente los aspectos importantes de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, deben estar establecidos en ley, pero se permite en aspectos operativos, en lineamientos secundarios, establecer estos principios del derecho tributario en normas de inferior jerarquía. Entonces ese es un punto también que debemos de reconocer en la aplicación y en estos puntos que son muy importantes en el alcance que vamos a dotar desde la Constitución precisamente hasta la aplicación de la normativa de carácter fiscal. Ahora bien, tomando en cuenta, vamos a considerar y a dos de los puntos me parece medulares es, además, reconocer cuál es el aspecto más importante del orden jurídico tributario, el punto medular, inclusive que puede ser para la defensa, para aspectos de estrategia de defensa, para aspectos de fijar un caso que se va a presentar ante un tribunal, ante una autoridad administrativa. Un ABC, diría yo, inicial, precisamente es reconocer que las disposiciones fiscales conforme al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que claramente establecen que estas cargas a los particulares y las normas que señalan excepciones a las mismas y las que fijan infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Entonces,
atendiendo a este punto que la aplicación estricta sería precisamente considerar que primero cargas y normas que establecen ese tipo de cargas a los particulares, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y de alguna manera nos establece la regla que otro tipo de disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Esto de alguna manera lo podemos ver de manera literal en el primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, cuando establece el alcance de lo que es evidentemente aplicación estricta. Pero la aplicación pues es un paso que sigue y que es ex post de lo que sería interpretar. Es decir, la interpretación ante un tema de que la norma no sea clara, que sea ambigua, que sea vaga, que exista una laguna legal, entonces tendríamos la técnica adecuada de efectivamente aplicar la interpretación jurídica en toda la extensión, con toda la metodología que sea de aplicar hacia las normas que vamos a seleccionar para que nos sirvan como interpretación y como punto, yo diría como un segundo punto, pues sería precisamente la aplicación a la que se refiere el primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en el caso de nuestro orden jurídico mexicano, en el cual establece la aplicación estricta de las normas de carácter tributario. Entonces, de ahí entendemos esa parte del primero la interpretación, después la aplicación, y que la aplicación en el derecho tributario pues sería una aplicación estricta. Es decir, en esos elementos que nos establecen sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, evidentemente esos elementos son y deben de ser con una aplicación estricta de la norma y de alguna manera previamente podemos aplicar los métodos de interpretación cuando podemos observar el segundo párrafo que nos dice que a falta de norma fiscal expresa se aplicarán pues, supletoriamente las normas de derecho federal común y en la primera parte nos establece también que la interpretación precisamente de las normas tributarias pues pueda aplicarse a cualquier método de interpretación jurídica y aquí es donde podemos entrar a temas para interpretar los casos que tengamos en propiamente despachos, firmas de abogados, de contadores, conocer los aspectos de poder seleccionar el método más adecuado para iniciar, ya sea con un método gramatical, con un método que puede ser de aspecto literal, o hasta llegar a los métodos jurídicos, como tenemos métodos como el teleológico o finalista, como el exegético, como el histórico, el sistemático, etcétera. Y estos pueden ser precisamente pues, aplicados en todo caso y antes interpretados de manera que puedan ser inclusive combinados dos o más que nos lleven precisamente a decir que una interpretación finalista, teleológica y sistemática y lógica nos puede llevar a la parte de la unidad de varias normas, ligarlas y de alguna manera llegar a una correcta interpretación y posteriormente sobre esas normas seleccionadas a una correcta aplicación de los hechos que se tienen, de una línea fáctica que se detiene del caso que tenemos frente al orden jurídico en el que estamos en esta referencia precisamente. Entonces, esos son puntos que debemos de considerar en la parte de nuestro quehacer cotidiano, en los aspectos de establecer precisamente cuál es el alcance desde la Constitución propiamente, desde el principio de proporcionalidad, equidad, legalidad, generalidad, hacia la interpretación y aplicación de la normativa tributaria y de ahí poder entender el contexto, poder entender la naturaleza de los impuestos, su naturaleza tanto intrínseca, los aspectos más generales, los efectos que tiene en el mundo del derecho tributario, los aspectos más
podamos decir, más generales, particulares, etcétera, del que el caso nos presente. Entonces, pues sí, habría que buscar esos puntos que me parece poder entrar a ellos en ese aspecto de la diferenciación precisamente desde la Constitución hasta el aspecto de la interpretación y aplicación que establece el artículo 5º. Ahora, desde nuestra óptica es muy importante conocer que las últimas reformas que podemos inclusive ver exposición de motivos y otros aspectos de las reformas de carácter fiscal, vemos la existencia de lo que se denomina normas antielusión o antiabuso. Escuchamos mucho esta parte de la política tributaria, de abarcar más de estos temas, de establecer cláusulas generales anti-elusión, anti-evasión, etcétera, en la cual este fenómeno de la elusión tributaria pues es un fenómeno que se distingue precisamente por el uso de actos, contratos, negocios, así como mecanismos legales con la finalidad de aminorar el pago de los tributos o de los impuestos. Esta es una base que precisamente trata de ser impeditiva del nacimiento del hecho generador de la obligación jurídico-tributaria, y esa norma de abuso evidentemente es una respuesta excepcional a una práctica estratégica de un fraude a la ley o un abuso del derecho que precisamente es basada en construcciones argumentales y en significados formales de hechos y normas que de alguna manera atienden precisamente al objeto de la práctica y al efecto de la elusión que pretende de limitar, de controlar, de establecer parámetros. Entonces, desde aquí empezamos con aspectos en que la legislación tributaria establece esos parámetros como capitalización delgada, como aspectos que tiene que ver con el fraude, el de no hacer actos que sean de carácter simulado, el de no caer en figuras que sean de alguna manera de planificación fiscal agresiva a nivel internacional. Y esto de las normas anti-ilusión, anti-abuso, desde la óptica de que distinguen precisamente ese uso de actos, contratos o negocios jurídicos y los mecanismos legales que contienen las leyes para frenar estos aspectos, pues precisamente son parte precisamente de la política tributaria, la de protección de un bien jurídico tutelado, como sería lo que vimos a nivel constitucional, el que el 31 fracción cuarta establezca que se debe de proteger, que el Estado perciba los ingresos de carácter público, que se cumplan con principios de proporcionalidad, equidad, evidentemente en la relación jurídico-tributaria, el de legalidad también tributaria, pero ante esas normas de carácter anti-ilusión o anti-abuso, que evidentemente se van a estructurar propiamente en nuestro ordenamiento jurídico, pues tenemos algunos de los mecanismos legales que ya vienen, y entre ellos puedo citar por algunos. Podemos tener la razón de negocios, que ese es uno de los aspectos, la propia simulación de actos jurídicos del 42B recientemente adicionado, o el 69B de EFOS y EDOS, ¿no? Tenemos mecanismos presuncionales contenidos en las leyes para efecto de tener este aspecto antielusión. Entonces, dicho, ya para concluir los puntos fundamentales, la autoridad fiscal en la práctica, algunas figuras después de ser adaptadas propiamente al orden jurídico no son o han caído en algún desuso, como la propia razón de negocios, que de alguna manera pues esta figura no se ha aplicado. No tenemos todavía casos en que la autoridad fiscal utilice esta figura de la razón de negocios en identificar el beneficio económico razonablemente esperado contra el aspecto del beneficio fiscal obtenido por el contribuyente, y de alguna manera darle este aspecto ante un análisis que se va a realizar y de alguna manera darle un efecto diferente al mundo tributario de una operación trascendental, como puede ser una fusión, una escisión,
algún punto de compraventa de acciones, etcétera, que nos llevara al mundo tributario a modificar los aspectos de utilidad, de pérdida, de ingresos declarados. Entonces, esos son los puntos que debemos de observar para que, de alguna manera, con esta óptica del Estado rector, el de la protección a la recaudación como un bien, el derecho a esto, pero enfrentado a un principio de legalidad tributaria que dijimos sí, pero siempre y cuando las reglas del juego, como sería establecer estos elementos esenciales, estén dentro de una ley, estén establecidos para que el contribuyente conozca con anterioridad al hecho las consecuencias precisamente de los actos y no lo lleve precisamente a la conducta, a una conducta, diríamos en el campo de la penal, pues un aspecto de delincuencia particular, organizada, etcétera. Entonces, bueno, esos son los aspectos que quería abordar. Vamos a vernos la siguiente semana con algún otro tópico y agradezco la atención a este programa y muy buenas noches.